Nuestra columnista Nora Bender. Bueno, muy bien, aquí estamos. Están con nosotros tres maestres. Inés Caraguel, bienvenida. Muchas gracias. Gracias por estar acá. Facundo Del Vecchio, bienvenido. Hola, ¿qué tal? Gracias. Y Florencia Dota, bienvenida. Hola, buen día a todos. Bueno, estamos acá para conversar. Se nos ocurrió la idea de que en este momento, estando tan próximos al 11 de septiembre, día histórico, ¿no? En ese 11 de septiembre pasaron tantas cosas en la historia del mundo. Para nosotros es un día en el que en general no vamos a la escuela, se festeja. En algunos momentos de la historia a los maestros se les hacían regalos cuando esto era posible, y si no hay regalitos, si hay dibujitos, si hay movimientos, si por ahí hay alguna masita para compartir, fiesta, ¿no? Cuando la escuela se convierte en un espacio de fiesta. Y pensando en esto que ocurre el martes, que es el 11 de septiembre, tuve ganas de invitarlos para poder compartir algo que tal vez para nosotros, que también somos maestros, los que estamos acá sentados en esta mesa, tal vez ha quedado un poco más lejos, pero seguramente para ustedes está más próximo, que es revivir un poco, recordar qué fue eso, como si fuera posible que fuera una sola cosa, que los motivó, que los acercó, que les prendió esa llamita de pensar: ay, me voy a inscribir en el profesorado, quiero ser maestro, quiero ser maestra. ¿Qué escena, qué imagen tenían en ese momento? Los invito a hacer un viaje en el tiempo, no a hoy, o sea, no hoy cuando ya están en las escuelas, sino traten de recorrer hacia atrás y pensar qué pensaban acerca de ser maestros, qué ilusiones, qué sueños tenían cuando se inscribieron en el profesorado. Inés. Muy bien. A mí un poco lo que me pasó es que siempre estuve convencida de lo que iba a estudiar hasta quinto año de la secundaria. Cuando una profesora que francamente no se caracterizó por ser por acompañar mucho la trayectoria, no todo lo contrario, pero propuso hacer un trabajo de la materia, creo que se llamaba algo así como Sociedad de Educación, en una escuela pública. Teníamos que ir y entrevistar a la directora. Fui a la escuela, era un trabajo grupal, fui yo porque era la única que, bueno, no le molestaba del todo ir, era rápido, la escuela quedaba a 2 cuadras de mi secundaria, era una escuela de Palermo, y me acuerdo que la había visto muchas veces, pero nunca había entrado, quedaba a la vuelta de la esquina. Y cuando entré, lo que me sorprendió fue ver a los pibes y las pibas que iban a ese colegio. Yo fui a un colegio público que iba gente de clase media alta, entonces era como muy selectivo, era un colegio público a medias. Y de repente me encontraba con un colegio público donde iban los pibes y las pibas que eran hijos de todas las trabajadoras de las casas de la zona. Entonces dije, ¿quién me va a atender acá? ¿Por qué una directora se va a sentar conmigo a contarme cómo se trabaja en una escuela? Y me sorprendió, porque me abrió la puerta y me dio un recorrido por toda la escuela. Estuvo conmigo 2 horas y no me olvido más. Y no me olvidé más, porque esa experiencia fue absolutamente transformadora. Ella lo que trató y consiguió transmitirme fue: acá está la herramienta para transformar. Acá están las herramientas de lucha, acá pueden suceder cosas distintas. Y me fui pensando mucho. Y dije, ¿qué pasa? ¿Tengo que cambiar de elección? Y recién 2 años después, habiendo transitado el CBC, y no sé, habiendo ocupado ese espacio y viendo que estaba aprendiendo muchas cosas interesantes y que estaba conociendo mucha gente interesante, me empieza a pasar un poco de, bueno, ¿y dónde está? ¿Qué sucede con todo esto que aprendés? Hay mucho compromiso social, es cierto. ¿Y qué hacemos? ¿Dónde está la acción? ¿Dónde está lo pragmático acá?
Y ahí me anoté en el profesorado. Y fue un camino de amor y desamor. Uh-huh. Después vamos a ir a cuando transitábamos el profesorado, ¿no? ¿Y Facundo? ¿Cómo fue? Bueno, a mí me resulta, creo que la pregunta más difícil de contestar. No sé si recuerdo exactamente mis motivaciones en ese momento, pero creo que estuve pensando un poco en esa pregunta estos días y me parece que se fue contestando y un poco me hizo pensar la apertura del programa esto de que creo que esta elección, digamos, que mantuve, porque quizás fue en un momento en la que me motivó a inscribirme y sin saber, a mí me pasa que en ningún momento tuve como el ejemplo, digamos, de alguien que sea maestro en mi familia, en mis amigos, y me parecía todo un mundo nuevo, no tenía experiencia ni de anécdotas. Pero yo siempre creo que lo que me ayudó un poco también a decidirme en ese momento fue que en mi secundaria, en el último año, hacíamos pasantías laborales y yo elegí quedarme en la escuela, digamos ahí administrativamente con la directora. Y puede ser que en esa búsqueda de dónde nace, encuentra ahí como un lugar donde... De estar en la escuela. De estar en la escuela más allá de mi cursada, porque me queda después de hora, o a veces quizás te mandaban a cubrir un grado, o mientras las maestras se iban, o sea, a un lugar. Y me parece que por ahí viene el deseo de volver a la escuela, porque yo me había anotado, me acuerdo en ese momento, también en la universidad, para otra carrera. ¿Para qué carrera? Para psicología. Uh-huh. Y después, bueno, decidí no, mi realidad no coincidía un poco con la cursada de la universidad. Y encontré en el profesorado, cuando arranqué, como un lugar muy cómodo, así que ahí nació como esa respuesta, digamos. Ajá, bien. Pensaba que cuando los escuchaba y cuando pensaba en esta pregunta, y ahora voy a poner un poquito de una gota de algo urticante, ¿no? Y pensaba, cuando yo durante algunos años fui tutora en el Normal 8, y entonces recibía a los ingresantes y les preguntaba, bueno, ¿por qué están acá? O sea, ¿cómo se decidieron entre tantas otras opciones a estudiar para ser maestros de primaria, maestros de inicial? Y muchos de ellos respondían cosas del orden de: me gustan mucho los chicos. Cuando yo estoy con mis sobrinos siento que tengo posibilidad de relacionarme con los chicos y esto me gusta muchísimo. Y entonces quiero dejar picando esas respuestas para ir a la pregunta, hacerle la pregunta que les hice a Inés y a Facundo, a Florencia. ¿Qué es lo que te llevó? ¿Qué es lo que te imaginabas cuando te inscribiste en el profesorado? En realidad yo siento que el momento de inscripción fue como la confirmación de una trayectoria anterior, porque en realidad yo ya estaba convencida de que la educación era la herramienta transformadora en algún punto. Anterior al profesorado yo había trabajado en otros contextos siempre emparentados con la educación o con la prevención, en situaciones más de vulnerabilidad, en espacios más comunitarios, en salud mental. Como que esa trayectoria anterior me permitió primero llegar a una escuela, sin buscarlo. Y a partir de esas situaciones que se fueron dando, confirmé la necesidad de anotarme en el profesorado, ¿no? Como una necesidad para darle un marco teórico a una práctica que yo ya tenía como instalada, ¿no? Como para mí la educación es una herramienta transformadora. En el sentido de la práctica diaria, de lo cotidiano, de estar con el otro, ¿no? De mirar al otro, de pensar al otro y pensarme yo también en ese intercambio, ¿no? Donde los dos nos estamos transformando. Entonces, como que el profesorado vino a confirmar, o vino a darle estructura y marco a una decisión que se fue construyendo, porque en realidad cuando terminé el secundario hace muchos años, yo quería cambiar el mundo, y en ese momento se me dio por estudiar una carrera en la Facultad de Ciencias Sociales, con una mirada en ese momento quizás un poco más pobre o ingenua,
también, ¿no? Porque uno termina el secundario con muchas expectativas y ganas de... Bueno, yo por lo menos lo terminé con ganas de cambiar el mundo y me fui encontrando con ese mundo, ¿no? Y en esa apertura fui encontrando estrategias, ¿no? De cómo enfrentar ese mundo y cómo transformarlo de alguna forma. Así que yo lo veo así, la decisión de anotarme. Bien, bueno, pensaba que ser maestro no es genético. El deseo de ser maestro nadie lo trae en los genes, digamos, ¿no? Ni tampoco baja desde un lugar que uno puede decir, recibí el mandato, recibí la vocación de ser maestro o maestra, ¿no? Yo que parecería que es una construcción que se va hilvanando a través de pequeños acontecimientos y de pequeñas miradas sobre la realidad, ¿no? Porque pensaba que contra una de las cosas que los que trabajamos en formación docente estamos dialogando todo el tiempo y poniendo en tensión es contra esta idea de la vocación, ¿sí? Aquello que parece que es algo inmanente y que no se puede con eso que hacemos, ¿no? Porque en realidad pensaba que uno es maestro, pero uno, sobre todo, uno está maestro, ¿sí? Sí, además me parece que pensar la vocación como algo que innato a uno también es una mirada bastante determinante del mundo, ¿no? Porque entonces yo nací para dedicarme a las manualidades, yo nací para ser operario y yo nací para ser maestro, y no, nací para muchas cosas, ¿no? Como que yo me voy construyendo. Hoy puedo ser docente, pero quizás en unos años también pueda transformar de otro lugar. Me parece como muy determinista pensar de ese modo la vocación. A mí me pasó que previo a inscribirme a una carrera universitaria, porque yo tenía ganas de continuar luego de la secundaria, no sabía, o sea, yo no me sentía identificado quizás con ninguna vocación, y me acuerdo que conseguí una guía del estudiante, que de todas las carreras universitarias, en donde, no me acuerdo quién era, hablaba de esto, de que no va a estar la vocación nunca antes, salvo quizás que uno venga de una familia que motive una vocación, pero como que la hace ir construyendo, y eso a mí me alivió también, como para ir buscando siempre, y me parece que lo que me pasó en el profesorado un poco es eso, como decía acá la compañera, de ir construyendo, y que también dentro de esa construcción uno se va quedando con cosas particulares y va generando como relaciones desde ese lugar, y por eso me parece que esa vocación, y sigo como difundiendo ese mensaje, que se va construyendo. Y se van generando cosas muy importantes también, porque si uno va en búsqueda de eso, sin ningún prejuicio antes, me parece que van saliendo cosas como más interesantes. Quiero preguntar. Adelante. Me gustaría que dijeran las edades que tienen ustedes. Y si así como vos decís que te inscribiste o tenías la intención de seguir la carrera de psicología, si ustedes también tuvieron intención de seguir otras carreras o si piensan seguir otras carreras. Yo tengo 37 años y sí, tengo otra carrera, me recibí, después en el 2006 me recibí. ¿Qué otra carrera? Soy licenciada en Ciencia Política, 2006 me recibí. Después, en ese momento, por situaciones personales, decidí trabajar en el ámbito privado, hice otras cosas que no tenían nada que ver, mientras sostenía actividades voluntarias, comunitarias, los fines de semana, después de trabajar, y después ya por 2011, 2012 comencé a trabajar en cuestiones relacionadas a la salud mental comunitaria. Y ahí fue. Yo tengo 30 años, soy profesor de primaria y este cuatrimestre comencé la carrera de Ciencias de la Educación en la Universidad de Buenos Aires. Difícil esto del micrófono. Yo tengo 25, empecé cuando terminé la secundaria el CBC para Ciencias de la Comunicación. Después tuve varios intentos fallidos con Ciencias de la Educación y ahora finalmente me decidí por Psicología y estoy empezando este cuatrimestre. No hay edad, profesora. No, Muy bien, muy bien. Son todos pibes y pibas acá. Maravilloso, maravilloso. Vamos a un tema musical y volvemos acá con los chicos, las chicas, los profes, hablando sobre el Día del Maestro, de la Maestra, del Trabajador de la Educación. Así ¿sí? es, Elena. Bien, vamos adelante. Así que vamos a seguir aquí con la entrevista que estamos haciendo a estos queridos estudiantes y profesores de
de Magisterio, y que son exactamente Inés Carahuel, Florencia Dota y Facundo del Vecchio. Adelante, señora Nora Bender. Muy bien, acá retomamos, y claro que queremos a la Argentina, la queremos cada día más. Y pensaba qué momento de los profesorados, de la lucha, de la calle, de estar con las clases públicas, y pensaba, ustedes transitan, en el caso de Florencia, transitaron, y en esta pregunta con la que vengo insistiendo, ¿no?, acerca de cómo uno se puso en el camino de ser maestro o maestra, pensaba, ¿pueden recordar algún momento de la formación o alguna instancia de la formación y del paso por el profesorado en el que esa llamita que estaba ahí encendida empezó a multiplicarse? O sea, momentos en los que ustedes confirmaron, es por acá, una lectura, una clase, una observación, no sé, estoy tirando ideas, una primera ida a la escuela. Inés contó una previa, que es cuando ella estaba todavía en la escuela, pero digo, cuando uno ya estaba en la formación, ¿alguna escena que puedan compartir que transcurrió en los profesorados? Inés. Bueno, a mí me pasó que cuando empecé a transitar la carrera fue con mucho enojo. Dije, sí, fuerte. Dije, ¿qué estoy haciendo acá? Miraba las motivaciones de mis compañeros, las mías, veía que eran distintas. Pero después me empecé a encontrar con gente que sí tenía mis mismas motivaciones, y en particular un profesor de prácticas del lenguaje, habrá sido en los primeros cuatrimestres, que estábamos viendo alfabetización, muchos autores para leer, mucha bibliografía, y en un momento, en el principio, cuando empieza a hablar sobre los distintos métodos, yo levanto la mano y digo, bueno, pero yo así aprendí, y mirá, y sé leer, y sé escribir, y me contestó, bueno, Inés, pero si uno va a andar por la vida pensando que es la medida del mundo, no. Entonces, claro, estuvo excelente, porque en realidad lo que me hizo pensar mucho fue, bueno, está bien, quiero ser maestra, ¿qué sujeto estoy pensando? ¿Qué sujeto de aprendizaje? ¿Qué sujeto social? ¿Qué sujeto político? ¿Cuál es verdaderamente mi rol? Y ahí se empezaron a poner en cuestión un montón de cosas que siguieron poniéndose en cuestión toda la carrera y aún hoy, cuando veo a los pibes y a las pibas todos los días. Vamos a parar un cachito ahí y vamos a preguntarle eso mismo a Facundo. ¿Qué momento? ¿Qué escena? A mí me pasa que estoy pensando mucho en mis profesores y profesoras, y me parece que, no sé si es un momento, pero sí escenas o momentos que salieron de los profesores y profesoras, me parece que son lo que a mí me hicieron continuar o reafirmar esa decisión, y puedo recordar 2 o 3, por ejemplo. En el Normal 4 una profesora a mí me había dicho que más allá más allá de la vida, las adversidades o lo que sea, que nunca abandone, que nunca deje. Y eso a mí me quedó para siempre, porque era mi primer año. Y otra profesora también, que es del Normal 4 también, que yo solía ir, no sin estudiar los parciales, pero sentía como que podía aprobar, digamos, ¿no? Y ella me dijo que yo iba a ser un excelente maestro cuando me sentara realmente a estudiar, a profundizar esto, que esto no era joda. Y creo que como esas son cosas que a mí me sirvieron en particular, y que creo que salieron de profesoras y profesores donde realmente quisieron que yo continúe y que yo elija esta carrera. Y me parece que lo otro muy importante para mí fue entrar a la escuela. Ya cuando entramos al taller 1 a observar, me parece que ahí reafirmamos un montón de cosas, y íbamos hasta me acuerdo que era en la escuela Villarreal, que se inundaba todo, íbamos con mis compañeras y compañeros con los pantalones arremangados, y íbamos igual a las prácticas. Flor de metáfora, ¿no? Sí, y eso me parece que a mí me motivó para continuar. Muy bien. Florencia. Bueno, yo creo que puede haber muchas situaciones, ¿no? Sobre todo cuando uno empieza a recorrer los talleres de práctica
y no solo observa el aula que le toca observar y a la docente que le toca observar, sino las dinámicas institucionales, cómo se vinculan esos docentes con esos niños y niñas. Y ahí uno empieza también como a, de alguna forma, clasificar mentalmente qué cosas sí sería capaz de reproducir y en algún punto como sacarle provecho y qué cosas no, ¿no? Me parece que en esos en esas observaciones, en ese estar atento a esas dinámicas, uno descubre cuáles son esos huecos o esos momentos en los que uno sí puede modificar la realidad y cuál es el contraejemplo, porque lamentablemente en la práctica encontramos mucho contraejemplo de lo que no queremos. Así que eso me parece que es como fundamental. Y me pareció en particular, digamos, con la didáctica de la matemática, que a mí me cambió la cabeza, sobre todo porque uno viene de haber sido un estudiante en un modelo anterior muy tradicional, y cómo encuentro ciertos como puntos de contacto entre la didáctica de la matemática, la forma en que uno trabaja en el aula, y cómo uno puede generar transformaciones a nivel cognitivas, ¿no? Digamos, como que el pensamiento se vuelve realmente flexible, reversible, repensar, y que me parece que ahí está como muy, muy fuerte la herramienta, ¿no? De la que estamos hablando, la educación como transformación. Bueno, muy bien. Muy bien, la verdad que es para seguir. Mucho, la verdad que me quedo con un montón de ganas de seguir charlando. Es para seguirlos también y seguirlas. Por supuesto van a estar invitados para una Pero vamos a volver a invitarlos, sí, porque pensaba que algo que me quedaba pendiente, que podríamos tirar una línea, es que este estar maestros más allá de los límites de la sala y del aula, ¿sí? O sea, estar maestros con las familias, estar maestros en la calle, estar maestros en las luchas, y ese lugar público del maestro, que era, bueno, un poco el recorrido hacia donde quería que fuéramos, pero nuestro programa tiene un límite, es finito, y entonces tenemos que cerrar. Yo les quiero agradecer un montón a Inés Caraguel, a Facundo Del Vecchio, a Florencia Dota, dos de estos maestros y estudiantes fueron estudiantes que cursaron conmigo. Es un honor tenerlos acá. Facundo, muchísimas gracias, un gustazo que estuvieras acá y conocerte, y dejarlos con un compromiso de volver a seguir conversando. ¿Les parece bien? Muy bien, Vale, gracias. buenísimo, muchas gracias. Gracias a Muchas todos gracias por estar acá, y no queríamos dejar de mencionar y de recordar a Sandra, a Rubén, y también que en nuestra historia, así además como sujetos públicos, dijiste vos, yo digo sujetos políticos, ¿no? Y que no podemos dejar de mencionar acá en Sintonía Educar los más de 600 docentes detenidos, desaparecidos a lo largo de la dictadura, que me parece que es necesario recordar que cada día del maestro, y también muchos otros que por ahí no estuvieron, no padecieron la dictadura concretamente en esos momentos, pero sí recordar al maestro Fuente Alba, también recordar a Alfredo Bravo, al maestro Alfredo Bravo, a Estela Maldonado, bueno, y a muchos otros maestros que también hicieron historia en la educación pública argentina. Así que bueno, con este pequeñísimo homenaje cerramos este bloque de Sintonía Educar con un tema musical y volvemos enseguida acá a nuestra audición.